Y en esta primera entrevista al experto, hoy el tema son superdotados, las altas capacidades. Y para ello vamos a hablar con Carmen Sanz Chacón. Ella es psicóloga clínica sanitaria, especialista en superdotación y altas capacidades y máster en neuropsicología clínica. Actualmente dirige el mundo del superdotado y es presidenta de la fundación que lleva el mismo nombre, Fundación El Mundo del Superdotado. Carmen Chacón, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, antes de nada, antes de comenzar, queremos hacer una recomendación por si a ustedes les interesa, y es que la Fundación El Mundo del Superdotado, que les indico la página web, fundacionelmundosuperdotado.es, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y además de la Caixa y otras organizaciones de ámbito nacional, van a organizar el próximo 14 y 15 de octubre el 4º Congreso de Superdotación y Altas Capacidades en CaixaForum Madrid, que está en el Paseo del Prado número 36. Así que tienen toda la información en esta web, en Fundación El Mundo del Superdotado.es. Así que quede esto para todos aquellos que les puede interesar. Y ya metiéndonos de lleno en el asunto de hoy, Carmen, ¿por qué ser inteligente puede ser un problema? También, permíteme que apunte, también pueden inscribirse y ver toda la información sobre el Congreso en la web, que se llama simplemente Congreso Superdotación. Disculpa que era por dejarlo un poco más claro. Mira, ser inteligente puede ser un problema porque si eres muy inteligente eres diferente a los demás. Por ejemplo, un niño que tiene 8 años y que tiene un CI de 130, pues es un niño que tiene una edad mental de 11 años. Por lo tanto, tiene gustos, intereses de 11 años. Le gustan otro tipo de juegos, le gustan otro tipo de programas de televisión, le gustan otro tipo de libros, y cuando él habla de sus intereses, que son diferentes a los de un niño de 8 años. Entonces, este niño en una clase con niños como él, pues cuando se expresa, cuando se comunica, cuando quiere jugar, de alguna forma es raro, es diferente, los demás se ven raro. Y esto provoca generalmente rechazo. O sea, todos sabemos que es algo muy conocido por la sociología, que en el momento de que hay un elemento extraño en un entorno o en un grupo, pues en general el grupo tiende a rechazarle. Entonces los niños se ven rechazados y no entienden por qué. Ese rechazo puede ser de forma activa, pues con insultos, con golpes, con agresiones, estamos hablando ya de acoso escolar explícito, o bien puede ser mucho más sutil, que es simplemente un niño que de alguna manera pues no le hacen caso, le excluyen, no juegan con él, no le invitan a los cumpleaños, o simplemente pues que no hablan con él, de alguna forma, como no le entienden, no hablan con él. Entonces los niños pueden reaccionar de diferentes formas a este rechazo. Algunos lo que hacen es que se vuelven muy introvertidos y de alguna forma pues están solos en el patio o leen libros, se refugian en sus propios juegos, tienen muy poco contacto con el entorno exterior. Problema que es que pueden desarrollarse así e incluso llegar a la edad adulta pues sin haber desarrollado habilidades sociales y con problemas de comunicación que luego les acompañan durante toda su vida adulta. En el trabajo generan de los problemas. Otros pueden reaccionar de forma agresiva, como me rechazan, pues yo también de alguna forma reacciono violentamente, y entonces son chicos que suelen tener problemas de conducta e incluso pueden llegar a ser expulsados de los colegios, ser muy movidos, disruptivos, molestos, niños pues que incluso los profesores pues aconsejan a los padres que se los lleven de clase. Esto, a fin de cuentas, lo que genera es un sentimiento de falta de adaptación en los niños y además piensan que tienen algo malo, ¿no?, que afecta a su autoestima y lo que puede de alguna manera derivar en problemas de depresión y ansiedad. Nosotros, en el Mundo Superdotado, que como sabes es un gabinete en el que somos todos especialistas en este tipo de casos, trabajamos mucho con niños haciendo valoraciones de superdotación y altas capacidades, pero trabajamos muchísimo con adolescentes y con adultos de toda España, incluso de otros países del mundo, que tienen graves problemas de autoestima, de depresión, de falta de habilidades sociales, de falta de motivación, que se generaron en ese entorno escolar que no les supo reconocer y no les supo dar la educación que necesitaban. Entonces puede llegar incluso a ser una maldición. Como sabes, yo he escrito un libro que se llama La maldición de la inteligencia, contando un poco todo esto, porque puede incluso llegar a ser una maldición ser tan inteligente. Incluso algunos dicen, ojalá no fuera tan inteligente. Eso también lo oímos mucho en los niños.
Bueno, nos hablabas de las observaciones que tenemos que hacer para ver si un niño puede tener altas capacidades, si está sufriendo de alguna forma rechazo en el colegio. Vemos que es diferente, pero ¿somos capaces, perdón, de detectarlos correctamente en la escuela mediante alguna prueba? No, en absoluto. Lamentablemente, ahora mismo no se está haciendo detección sistemática y además hay un grave problema y es la falta de formación del profesorado para identificar este tipo de niños. Los propios estudios nos dicen que los profesores solamente identifican al 50% de los niños, pero yo os digo que es mentira, no es cierto. O sea, ahora mismo en España hay 19.000 niños identificados, según las últimas estadísticas del Ministerio, cuando tendría que haber un mínimo de 160.000. Teniendo en cuenta ya solamente superdotados, que son aquellos que superan un CI de 130, pero si hablamos de niños con altas capacidades, que son niños que ya necesitan educación especial porque van hasta 2 años por delante de los demás, hablaríamos de un porcentaje muchísimo mayor. Y no están identificados porque los profesores no los identifican y porque desde las administraciones no se invierte en identificarlos. Con lo cual estos niños pasan por toda la educación primaria habitualmente, sin dar muchos problemas en cuanto a temas de rendimiento escolar, y algunos pues continúan como en rendimiento después, y esos quizás un profesor, un niño que saca buenas notas, pues sí puede llegar a identificarlo como más inteligente. Pero hay muchos otros niños superdotados y de altas capacidades que cuando llegan a la ESO empiezan a fracasar. Son niños que se han ido aburriendo, desmotivando a lo largo de toda la primaria, no han aprendido a estudiar, son niños que leen el tema media hora antes del examen y van aprobando durante toda la primaria, que no necesitan prácticamente abrir un libro en sus casas, pero que luego llegan a la ESO o al bachillerato o incluso los primeros años de carrera y empiezan a fracasar estrepitosamente. Niños que con una inteligencia espectacular pueden llegar a abandonar sus estudios en la ESO porque nadie les ha identificado y porque nadie les ha dado educación especial, cuando la ley dice que este tipo de niños tienen que tener educación especial y tienen que tener apoyo. Pero si nadie les detecta, nadie se la puede dar. Y desgraciadamente tenemos, como digo, a día de hoy, más de 140.000 niños superdotados en España, en las escuelas, que ni los padres ni los profesores sospechan que pueden serlo y que pueden llegar a tener problemas, bien de acoso escolar, como decíamos antes, por el rechazo de sus compañeros, bien de fracaso escolar, por falta de motivación, por aburrimiento y por no recibir los incentivos necesarios durante toda su educación. Carmen, ¿cuándo podemos decir que empiezan a presentarse pues esas primeras señales de alarma? ¿Hay alguna edad específica? Mira, es variable. Ayer estuve valorando a un niño con 4 años con depresión y ansiedad. Un niño con un CI de 130 en una clase de niños de segundo de infantil que no quiere ir a clase, que se aburre muchísimo, y un niño que tiene unas capacidades tremendas y está metido allí pues con otros niños con los que no se entiende, y lógicamente pues los niños le apartan con 4 años. A ver, no es lo habitual. Yo lo que me suelo encontrar más habitualmente son niños 7, 8 años. De alguna forma, cuando los niños empiezan a madurar, un niño con 8 años, como os decía, superdotado, tiene una edad mental de 11, entonces son casi preadolescentes. Y ahí se produce un cambio que es muy visible para los otros niños. Los niños dejan de jugar a menudo a actividades violentas o físicas y este tipo de niños de alguna forma empiezan a tener intereses de otro tipo. Y ahí se produce un cambio muy importante. También se detecta muchísimo en la ESO, como digo, precisamente por los problemas de integración. Un adolescente necesita muchísimo la relación con sus compañeros, con sus amigos, es la base para el desarrollo de la personalidad. Si no es capaz de establecer ese tipo de relaciones, se empiezan a notar problemas de comportamientos, conductas diferentes en los adolescentes que también nos pueden indicar que puede haber una superdotación. Entonces, como digo, no hay una edad clave, aunque lo que nosotros más observamos es que nos vienen niños entre 6, 7 y 8 años. Pero los detectamos desde los 4 y desde los 3 años, también te digo, porque se pueden hacer pruebas a partir de los 3 años. Bueno, Carmen, ¿qué deben hacer tanto maestros como padres cuando vean alguno de estos síntomas, crean que pueden tener un niño con altas capacidades? ¿Cómo deben actuar? Mira, ante la duda, nosotros siempre recomendamos una valoración, ¿vale? La valoración la pueden hacer en el centro escolar. Problema, que hay muy poquitos equipos para valorar y hay muchísimos niños, con lo cual los niños pueden pasarse meses y hasta años hasta que un profesional les hace una valoración. Entonces, lo que yo recomiendo es que ante la duda los padres que pidan una consulta y hagan una valoración. Mira, en nuestro centro, en el Mundo Superdotado en Madrid, nos vienen padres
de toda España. Nosotros hacemos las pruebas en una sola tarde, en 3 horas, salimos de dudas, hacemos incluso una valoración emocional completa. No es un proceso excesivamente caro en absoluto, pues son 3 horas con un psicólogo, no es excesivamente caro y salen de dudas. ¿Que el niño tiene altas capacidades? A partir de ahí ya les orientamos en cómo poner en marcha toda la maquinaria para que se mueva la administración y el área educativa. Que no, como mínimo, pues saben que los problemas que puede tener el niño. O sea, un niño puede empezar a dar problemas sin ser superdotado, puede tener un CI de 120 y empezar a dar problemas. Entonces los padres ya saben las capacidades de su hijo y también hasta donde de alguna manera le pueden pedir. Y tampoco pasa nada porque con los años se puede hacer de muy pequeñito, pero también se puede hacer a cualquier edad. Como digo, nosotros vemos niños muy pequeños, vemos niños de 8 o 10 años, vemos adolescentes, incluso vemos adultos que al oírnos hablar en los programas de radio, televisión, en las entrevistas, dicen esto me ha pasado a mí, y entonces también lo averiguan. Nosotros también hacemos pruebas de inteligencia hasta los 60, 70 años sin problema ninguno, y hay muchos adultos también que les puede venir bien entenderse y comprender por qué siempre se han sentido diferentes, por qué siempre han tenido determinados problemas, que realmente lo que tienen que ver es con que son personas distintas, que tienen... a veces pongo un ejemplo que es sencillo de entender, o sea, el patito feo de los cuentos se sentía muy mal con sus hermanos patitos, pero realmente es que no era un pato, era una ave distinta. Entonces lo que tenemos que encontrar es nuestro entorno. O sea, un niño muy inteligente necesita un entorno con más estímulo, probablemente compañeros también tan inteligentes como él, aunque sea en clases extraescolares, y un desarrollo diferente. Cada uno somos distintos, igual que un niño que es un amante de la música necesita estar con niños como él y asistir a un conservatorio, pues para poder entenderse y hablar con niños con las mismas inquietudes que él. Lo mismo le pasa a un niño pues que tiene un talento especial para las matemáticas, para la física, para la química, o que tiene un gran interés por las ciencias. Necesita también un entorno de personas como él que le entiendan, con los que pueda hablar y con los que pueda comentar sus inquietudes. Lo mejor es identificar, y a partir de ahí ya nosotros incluso orientamos a los padres las medidas más adecuadas. Y también quiero aprovechar para comentar que formamos a profesores a través de la profesores cada año, y poco a poco en todos los centros escolares empieza a haber profesores que son capaces de identificar a estos niños y de levantarlos de la clase normal y echarles una mano para que no sufran. Bueno, ya para concluir, Carmen, hemos estado hablando, entre comillas, de la parte negativa, ¿no? De los problemas, de cómo detectarlos, pero bueno, también hay una parte muy positiva. Lleváis mucho tiempo ayudando a este tipo de personas y me imagino que os habéis encontrado con casos, pues precisamente que presentaban estos síntomas, pero que han salido adelante y han sido profundamente felices, ¿no? A ver, ser superdotado no tiene por qué ser una maldición. Lo que pasa es que si no recibes la atención adecuada, a veces pasa. Por eso nosotros trabajamos muchísimo, tanto en el mundo superdotado con las terapias que hacemos y las valoraciones, como con la fundación, formando a los profesores, hablando con la administración, organizando congresos para que se identifique, se detecte y se les apoye desde el principio. Pero un niño, por muy inteligente, no tiene por qué ser infeliz, todo lo contrario. O sea, tener una gran inteligencia te permite estudiar lo que quieras, realizar un montón de actividades, tener muchísimo más intereses y poder aprender a relacionarte mucho mejor con la gente y, lógicamente, pues tener éxito en todo aquello que emprendas, si lo haces con perseverancia, que también evidentemente hace falta fuerza de voluntad y perseverancia en absoluto. Nuestro objetivo es evitarlo. Bien es cierto, y además es algo que nos hace muy felices, que cuando los niños se identifican pronto y en el colegio apoyan, esos niños se desarrollan muy felices. Nosotros vemos continuamente niños que hemos visto pues hace 3, 4, 5, 6 años que vinieron fatal y ahora nos escriben los padres, vemos fotos en Facebook, porque al final pues somos un poco una comunidad de amigos, ¿no? Y vemos a los chicos felices participando en programas de debate y haciendo cosas extraordinarias. Eso es lo que queremos conseguir con los niños, que no se pierda su inteligencia, sino todo lo contrario, que sean niños felices, integrados, que puedan desarrollarse perfectamente y además que contribuyan a nuestra sociedad, porque una persona con un talento extraordinario puede ser un magnífico médico, un magnífico abogado, o un magnífico político, o simplemente pues un magnífico padre, una magnífica madre con una formación espectacular, un empresario.
Entonces, eso es lo que queremos, que no se nos pierdan los talentos, porque una persona diferente, con una grandísima sensibilidad, como somos los superdotados, con unas cualidades distintas, si tiene el entorno adecuado, pues puede desarrollarse y aparte pues contribuir a nuestra sociedad, que es lo que nos hace falta. O sea, tener todo ese talento trabajando para nuestra sociedad y apoyándonos a todos, no al contrario, dejarlos de alguna manera pues pasarlo mal, con depresión y con ansiedad, y que encima pierdan la oportunidad de poder colaborar de otra forma. Bueno, pues interesantísimo, y desde luego le remitimos a una página web, a fundacionelmundodelsuperdotado.es, y además les queremos recordar que esta fundación, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, además de la Caixa y otras organizaciones, van a organizar el próximo 14 y 15 de octubre el 4º Congreso de Superdotación y Altas Capacidades en CaixaForum, en Madrid, que les recuerdo que está en el Paseo del Prado número 36. Y además le vamos a pedir a Carmen que nos recuerde otra web donde la gente puede inscribirse. Sí, la gente puede inscribirse en la web Congreso Superdotación, y si necesitan o creen que les puede venir bien una valoración para un niño, un adolescente, un adulto, pues les remito a nuestra empresa madre, que es El Mundo del Superdotado. Muy bien, pues Carmen, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a todos. A vuestra disposición siempre que lo necesitéis.